el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta trimestral sobre la situación general del crédito correspondiente al cuarto trimestre del 2024. La presentación estará a cargo del señor Mario Coronel, encargado de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a presentar los resultados de la encuesta de situación general del crédito. Cabe recalcar que la encuesta fue aprobada por resolución 10 del 24 de enero de 2013 por el directorio del Banco Central y la encuesta busca complementar otros estudios realizados por el Banco Central del Paraguay basados en los datos suministrados por las entidades del sistema financiero. Y los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y sirven para reflejar la situación actual y sectorial del crédito, los cambios en la política de concesión de nuevos créditos y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta está dirigida a 23 instituciones del sistema financiero, entre ellas bancos, empresas financieras y otras entidades de crédito. Las preguntas sectoriales sobre la evolución expectativa, tanto en moneda nacional como extranjera, permiten evaluar el desempeño del crédito y las expectativas sobre cada sector para los próximos 3 meses. La encuesta se divide en 5 partes y ahora pasamos a continuación a la parte del análisis sectorial, donde consultados sobre cómo ha variado el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses, podemos observar que los encuestados consideran, el 69,57% de los encuestados considera que los créditos para el sector de comercio han aumentado en los últimos 3 meses, lo que lo sitúa como el porcentaje más alto, seguido por la misma consulta, pero para créditos para el consumo, donde el 65,22% de los encuestados considera que los créditos para el consumo han aumentado. En cuanto a la pregunta, ¿cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los próximos 3 meses? Podemos observar que los créditos para el comercio tuvieron el mayor porcentaje de encuestados que considera que los créditos para este sector aumentarán, con el 52,17% respondiendo que considera que en los próximos 3 meses el crédito aumentará. El siguiente porcentaje más alto es el de préstamos para consumo con el 47,83%. En cuanto a las expectativas para los siguientes 12 meses, los préstamos para el consumo tuvieron el porcentaje más alto de encuestados que considera que los créditos para este sector aumentarán, y el segundo sector más alto es el de comercio, donde el 69,57% de los encuestados considera que aumentará. En cuanto a los índices de situación, expectativa y confianza, podemos observar que al cuarto trimestre del año 2024, el índice de confianza de los créditos se situó en 69,84, lo que representa un incremento con respecto al índice observado hace un año en el cuarto trimestre de 2023, cuando llegó a 67,38. En cuanto a los índices de situación, expectativa y confianza por sector, el índice de confianza de la agricultura llegó a 69,57, lo que es un aumento con respecto al resultado de hace un año, donde llegó a 69. El índice de ganadería llegó a 67,39, que también representa un incremento con respecto a hace un año, cuando llegó a 67. En cuanto al sector de industria, podemos observar que el índice de confianza de industria llegó a 66,30, lo que representa una leve caída con respecto al año anterior. El índice de confianza de comercio llegó a 78,26, el de vivienda llegó a 71,74 y el de construcción tuvo una leve caída y alcanzó 61,96. Consumo alcanzó actualmente 75, lo que representa un importante incremento con respecto a hace un año, y el índice de confianza de las empresas llegó a 67,39. Con respecto al índice de difusión de las expectativas para los próximos 3, 6 y 12 meses, podemos observar que todas las carteras se mantienen por encima de la zona de expansión. Cuanto a los resultados de la encuesta, consultados em, sobre si consideran que la actual situación es óptima para otorgar créditos,
El 73,91% de los encuestados considera que la actual situación económica es apta para otorgar créditos. Con respecto a la evolución de los aspectos que consideran para analizar la coyuntura, el 44,2% de los encuestados tuvo como principal aspecto evaluado el aspecto económico, seguido del aspecto climático con el 20,29% y seguido del aspecto político con el 37,77%. Con respecto a la consulta, ante una mejora en la economía y mayor demanda de créditos, ¿cuál de estas situaciones se podría presentar? El 56,52% de los encuestados considera que se podrá atender sin problemas una mayor demanda y el 39,13% considera que se podrá atender medianamente la demanda. En cuanto a la consulta de qué harían ante un exceso, a qué destinarían un exceso de recursos, el 26,81% consideró que se otorgaría a préstamos al sector privado y el 22,46% considera que se invertiría en instrumentos de regulación monetaria. En cuanto a los factores más importantes para otorgar créditos, el 69,57% tuvo como principal factor el historial crediticio, el 13,04% la rentabilidad del proyecto y el 13,04% el bajo riesgo del proyecto. En cuanto a las actividades por criterio de riesgo, el 16,49% de los encuestados consideran que los préstamos para microcréditos para MIPYMES es la actividad más riesgosa, seguida de préstamos para consumo con el 15,18%. En cuanto, perdón, en cuanto a los factores de riesgo considerados para la concesión de créditos, el 31,16% considera que el principal factor es el 31,16% considera que es el flujo de caja y el 19,57% el resultado operativo reciente de la empresa. En cuanto a las acciones necesarias para incrementar el crédito, el 30,47% considera que se debe mejorar la información del cliente y el 22,46% que deben presentarse proyectos de inversión rentables. En cuanto a la evolución de los factores que impiden la concesión de créditos, el principal es el historial del cliente, la falta de información del cliente y los proyectos no rentables. En cuanto a los limitantes para conceder préstamos a largo plazo, el 39,13% considera que es la falta de depósitos de largo plazo, el 34,78% considera que es la falta de garantía y el 21,74% considera que es la escasez de proyectos de largo plazo. En cuanto a las condiciones para los préstamos en moneda extranjera, el 73,91% considera que los solicitantes deben percibir ingresos en la misma moneda y el 21,74% analiza la actividad a la cual se dará destinada. En cuanto al acceso de los créditos por tipo de deudor, el- las grandes empresas son consideradas como las que tienen el más alto acceso, son consideradas como las que tienen el más alto acceso al crédito, con el 86,96% de los encuestados respondiendo que éstas tienen un alto acceso al crédito. En contrapartida, las microempresas fueron consideradas como las que tienen el más bajo acceso al crédito, con el 69,57% respondiendo que tienen un bajo acceso al crédito. En cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses, el 91,3% considera que la rigurosidad no cambió. En cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses, el 91,3% considera que no cambiará.
En cuanto a la consulta, en su institución se han rechazado créditos en los últimos 3 meses. El 82,61% respondió que sí se han rechazado créditos, en tanto que el 17,39% considera que no se han rechazado créditos. En cuanto a motivos para rechazar créditos, el 38,33% cita dudas sobre la situación financiera de la empresa del aplicante, el 30% considera que es el historial crediticio y el 23,33% dice que es falta de información del solicitante de crédito. En cuanto a los comentarios de los tomadores de créditos, en el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten los siguientes comentarios. El 47,83% de los encuestados citan que hay mucha burocracia, el 30,43% considera que las tasas son muy altas y el 13,04% dice que los requerimientos son muy complejos. Como comentarios finales, durante el cuarto trimestre del 2024, el 73,91% de los encuestados respondió que la coyuntura económica óptima para otorgar créditos. Este porcentaje disminuyó respecto al presentado en el tercer trimestre del 2024, pero fue superior al mismo periodo del año 2023. El índice de situación, el de expectativas y el de confianza se mantuvieron en zona de optimismo durante el cuarto trimestre. Si bien los índices de expectativas y el de confianza han sido inferiores a los observados en el tercer trimestre de 2024, el de situación mostró un aumento respecto al mismo periodo del 2023. Los índices se incrementaron. Las expectativas en los diferentes sectores para la concesión de crédito en los próximos 3, 6 y 12 meses se mantuvieron en zona de optimismo. El factor más importante que los acreedores consideraron para definir la situación coyuntural del crédito siguió siendo el aspecto económico seguido del aspecto climático. El historial del cliente, la falta de información crediticia y la escasa garantía por parte del prestatario resultaron ser los principales factores que impiden la concesión de créditos. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron la necesidad de mejorar la información disponible sobre los prestatarios y disponer de proyectos de inversión rentables. En cuanto a los excesos de recursos financieros, los encuestados indicaron que los principales destinos serían préstamos a empresas privadas e inversión en instrumentos de regulación monetaria. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para la concesión de créditos fueron los microcréditos para MIPYMES, así como los créditos al consumo y a las construcciones. En contraste, las colocaciones en instrumentos de regulación monetaria y la inversión en bonos del Tesoro o con garantía del Tesoro resultaron consideradas las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los créditos, de los requisitos para la concesión de créditos aumentará en los próximos 3 meses disminuyó en 4,34 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior. Los encuestados indicaron que los tomadores de créditos consideraron que en el proceso de negociación de los créditos existe mucha burocracia, las tasas de interés son muy altas y los requerimientos son muy complejos.